Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 9.3 correspondiente a los adicionales de la clase 9. En este caso nos piden hallar los ceros y el conjunto de positividad de la función f de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 8. Entonces, primero vamos a encontrar el dominio de la función f de x. Entonces, el dominio de la función van a ser aquellos x pertenecientes a los reales, para los cuales x al cuadrado menos 8 sea mayor que 0. Porque no, como nosotros sabemos, solamente podemos calcular el logaritmo natural de números positivos. Entonces, el argumento del logaritmo, o lo que estoy redondeando ahora, tiene que ser mayor a 0. Entonces, para resolver esa desigualdad, el 8 que está restando del lado izquierdo de la desigualdad lo pasamos sumando y nos queda x al cuadrado mayor a 8. Si ahora aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad no cambia porque la raíz cuadrada es una función estrictamente creciente. Del lado izquierdo nos queda el módulo de x y del lado derecho nos queda la raíz de 8. Entonces, ahora tenemos que encontrar los valores de x para los cuales el módulo de x es mayor que la raíz de 8. Entonces, para eso teníamos dos posibilidades. Que x fuera menor que menos la raíz de 8 o que x fuera mayor que la raíz de 8. Entonces, si eso lo escribimos como unión de intervalos, nos queda el intervalo menos infinito menos raíz de 8, unión el intervalo raíz de 8 más infinito. Y ese sería el dominio de la función f de x. Entonces, el dominio de la función f de x va a ser, como vimos recién, el intervalo menos infinito menos raíz de 8, unión el intervalo raíz de 8 más infinito. Ahora, para hallar los ceros de la función, vamos a igualar la función a 0 y nos queda la siguiente ecuación: logaritmo natural de x al cuadrado menos 8 igual a 0. Como nuestra incógnita x está dentro del logaritmo, entonces aplicamos la función exponencial e a la x a ambos lados de la igualdad y nos queda e elevado al logaritmo de x al cuadrado menos 8 igual a e elevado a la 0. Ahora, el lado izquierdo de la igualdad es igual a x al cuadrado menos 8 y el lado derecho de la igualdad es igual a 1, porque e a la 0 es 1. Entonces obtenemos que x al cuadrado tiene que ser igual a 9, porque si el 8 que está restando del lado izquierdo de la igualdad lo pasamos sumando, nos queda del lado derecho 1 más 8, que es 9. Y esa ecuación tiene dos soluciones. Una solución es x igual a menos 3 y la otra solución es x igual a 3. Entonces ya tenemos el conjunto de ceros de la función y el conjunto de ceros está formado por dos elementos: el menos 3 y el 3. Y esa es la primera respuesta a lo que nos pide el ejercicio.
Ahora, teniendo el dominio de la función y teniendo los ceros de la función, los vamos a representar sobre el eje X. El dominio van a ser la unión de dos intervalos, de menos infinito a menos raíz de 8 y de raíz de 8 a más infinito. Y los dos ceros van a ser el menos 3 y el 3. Entonces, como la función f de x es continua dentro de su dominio, porque es una composición de funciones continuas, entonces tenemos cuatro intervalos, donde la función puede ser positiva o negativa. Del menos infinito al menos 3, del menos 3 al menos raíz de 8, de raíz de 8 a 3 y de 3 a más infinito. Entonces, para ver si la función está por arriba del eje X o por debajo del eje X en cada uno de esos intervalos, simplemente vamos a elegir un número de cada intervalo y vamos a calcular f en ese número. Entonces, en el intervalo menos infinito menos 3, elegimos el menos 4, y si calculamos f de menos 4, nos da aproximadamente 2,08. Eso quiere decir que en ese intervalo la función va a estar por arriba del eje X, o sea, va a ser positiva. En el intervalo menos 3 menos raíz de 8, elegimos el valor menos 2,9 y f de menos 2,9 nos da aproximadamente menos 0,89. Eso significa que en el intervalo menos 3 menos raíz de 8, en ese intervalo el gráfico de la función está por debajo del eje X. Luego en el intervalo raíz de 8, 3, elegimos el valor de x 2,9 y calculamos f de 2,9. Si hacemos eso nos da aproximadamente menos 0,89, con lo cual en ese intervalo la función también va a estar por debajo del eje X. Y en el intervalo 3 más infinito elegimos x igual a 4 y si calculamos f de 4 nos da 2,08 aproximadamente. Quiere decir que en el intervalo 3 más infinito la función va a estar por arriba del eje X. Entonces, como ahora el ejercicio nos pide el conjunto de positividad, entonces a partir de los cálculos que hicimos, tenemos que el conjunto de positividad de la función va a ser el intervalo menos infinito menos 3 unión el intervalo 3 más infinito. Y con eso completamos los que nos pide el ejercicio. Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.